Muy buenos días, apreciados estudiantes de grado quinto. Sean todos bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de clase virtual de esta semana. Como muchos me conocen, mi nombre es Carmen de la Cruz, la profesora de lengua castellana del Liceo Mayor de Soledad. En esta semana vamos a estar hablando sobre el género dramático, es el tema de esta semana. ¿Listo? El aprendizaje que vamos a trabajar es el siguiente. Identificar las diferencias y semejanzas de los géneros literarios a partir del análisis del contenido y elementos formales de estos. Les voy a pedir el favor que consignen bien este aprendizaje en su cuaderno. El aprendizaje de esta semana, colóquenlo allí y lo tienen bien identificado. Vamos a observar esta imagen. Primero que todo, ustedes van a hacer la identificación de saberes previos. Vamos a desarrollar esta parte. Vamos a conocer qué ideas traen ustedes respecto al tema que vamos a trabajar esta semana. Van a observar la imagen, luego van a leer y responder las preguntas que tienen allí en sus guías de trabajos, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué elemento puedes identificar en la imagen? ¿Conoces algún lugar parecido a este? ¿Qué sabes sobre el género dramático? ¿Qué obras de teatro conoces? Vamos a ser lo más honesto posible. Vamos a desarrollar el día lunes solamente estas ideas previas. Vamos a responder qué saben ustedes del género dramático, qué será eso, qué ideas tienen ustedes respecto a eso, si han escuchado alguna vez o si han observado algún lugar parecido a este, qué será y todo eso. ¿Listo? El día martes nos vemos en clase y allí ampliamos nuestro conocimiento, escuchamos la explicación de la profe y compartimos ideas. En clases anteriores nosotros hemos venido hablando sobre los géneros literarios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Recuerden que los géneros literarios son las categorías en que podemos clasificar los textos, ¿verdad? Son las categorías, es decir, el macrogrupo en que nosotros podemos organizar los textos que existen, ¿verdad? Existen tres tipos de géneros literarios importantes: género narrativo, género lírico y género dramático. El género narrativo, que tiene que ver con todas las narraciones, las historias que se cuentan, ¿verdad? Que tienen un inicio, un nudo, un desenlace. Y allí, dentro del género narrativo, tenemos lo que son los cuentos, mitos, leyendas y fábulas. Todo lo que narra historia, ¿verdad? Dentro del género lírico, tenemos lo que tiene que ver con expresar los sentimientos, el romanticismo, el lenguaje más estético, ¿verdad? Allí tenemos lo que es el poema, que ya lo vimos, tenemos las coplas, las adivinanzas y todo eso que tiene un lenguaje no tan común. Y por último, el género dramático, que tiene que ver con las obras de teatro, con las comedias, las tragedias, todas aquellas representaciones que realizan unos actores respecto a una historia que está contada. Bien, teniendo esto claro, vamos a escuchar la explicación de la profesora respecto a qué es el género dramático. Dice: realiza la lectura de la conceptualización del tema que tienen en su libro guía, junto con la explicación de la profesora en clase sincrónica. Luego van a señalar las palabras claves, explicar con tus propias palabras lo que entendiste del tema. ¿Listo? Esto es lo que van a hacer en esta semana. Vamos a ver. Dice: género dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Como ya les venía diciendo, a diferencia del género dramático, del género narrativo, en el género dramático se representa la historia, es decir, hay una historia que está contada, que está narrada, pero esta historia va a ser representada por unas personas, por unos personajes que actúan lo que dice en la narración. ¿Listo? Se representa, se actúa un momento de la historia, un episodio o un conflicto de la historia, ¿verdad? La representación teatral. Una representación teatral consta de dos elementos esenciales, que son acto y público. La representación puede ser mímica. Ustedes recuerdan esas personas que a veces vemos en la calle con la cara toda pintada de blanco, ¿verdad? Ellos nos están haciendo una representación teatral, nos está contando una historia, o nos está narrando de algún modo algún episodio, ¿verdad? De pronto no lo está haciendo oralmente, porque no salen palabras de su boca, pero sí lo está narrando, lo está representando con sus gestos, está haciendo la mímica, está queriéndonos decir algo, solo que no lo habla, sino
que lo representa con sus gestos y se llama lenguaje no verbal. Esto también es una representación teatral porque está haciendo la representación, valga la redundancia, de una situación determinada, lo que hacen los mimos. Bien, en el género dramático también encontramos lo que es las escenas y los actos, ¿verdad? El acto está conformado por varias escenas, por lo tanto un acto tiene mayor duración. Y la escena está marcada por la entrada o salida de un personaje, es decir, primero tenemos los actos y luego las escenas. En el género dramático, o sea, en las obras de teatro, no tiene inicio, no tiene como de pronto en la narración, se habla de un inicio y de un desenlace, acá se habla de escenas y de actos. También obviamente está guiada por un inicio, se cuenta primero la primera parte de la historia en el inicio, luego en el nudo se cuenta el conflicto como tal, lo más emocionante, y luego el desenlace que es el final. Obviamente también tiene ese orden, ¿verdad? Pero en la obra de teatro se habla de acto número 1 o escena número 1, que allí se va mostrando, entra el personaje tal, se muestra el diálogo, lo que dice ese personaje, y luego dice escena número 2, acto número 2, dice el personaje entra el príncipe, luego dice tal diálogo, dice esto y esto con tal gesto, está la escenografía, hay una silla, él se sienta y ahí se va mostrando lo que se narra en el acto número 2 y así sucesivamente va contando la historia y se va representando lo que dice en esa historia, ¿verdad? Como ya les dije, en el desarrollo de la obra de teatro como tal, hay un inicio, hay un nudo y también hay un desenlace o final que es ya donde se desenvuelve todo el problema, donde se narra al final, se da solución al conflicto de la historia, ¿verdad? Y también en el teatro es un espectáculo complejo que requiere de numerosos elementos para que la representación puede realizarse. Estos elementos, ¿cuáles son esos elementos importantes en la obra de teatro? Los personajes, los parlamentos, el monólogo, los diálogos, las acotaciones, los actores, el vestuario, la escenografía, el director. Todo esto es importante que lo leamos, que lo profundicemos, que lo entendamos para que sepamos cuáles son los elementos importantes dentro de una obra de teatro. Los personajes son los que actúan, ¿verdad? Son los que hacen la historia, la representan y la actúan. Los parlamentos son los diálogos. Los parlamentos pueden ser los siguientes. El monólogo, que habla y representa un solo personaje. El monólogo es cuando solamente en la obra habla un solo personaje. Eso es un monólogo, por eso se llama monólogo, porque solamente lo representa un solo personaje, ¿verdad? Actúa un solo personaje. Los diálogos son las conversaciones que se llevan entre un personaje y otro. Caperucita le dijo al lobo, hola lobo, ¿cómo estás? Y el lobo le respondió, hola Caperucita. Eso es un diálogo, lo que está allí especificado que dice cada personaje. Las acotaciones, aparte del diálogo, aparecen otras expresiones, aparte que indican la ubicación de los actores al momento y la forma en que tienen que hablar, ¿verdad? A estos textos se le llama acotaciones, se escribe entre paréntesis. Las acotaciones son lo que nosotros vemos entre paréntesis, que está de pronto especificando, explicando más profundamente qué debe hacer o qué debe decir o qué gesto hace el personaje, en qué momento entra, y eso se coloca, siempre lo vamos a encontrar en las obras de teatro, entre paréntesis, se llama acotaciones, ¿verdad? También tenemos los actores, que son los encargados de los personajes creados por el autor. Cubren vida sobre el escenario. Los actores son los que representan la historia, ¿verdad? El vestuario es el conjunto de trajes que ellos utilizan, los utensilios los accesorios que van en la cabeza, que van en las manos, etcétera, etcétera. La escenografía es el lugar donde se va a representar la historia. Si hay una mesa, si hay una silla, si es un bosque, se hace el escenario tal como lo dice en la historia, en la narración. Y el director, que es el que coordina la obra como tal y da las indicaciones a los actores de lo que va a hacer, de lo que no va a hacer. Listo, muchachos, es importante que ustedes lean en casa la información completa y luego señalen las palabras claves y luego expliquen ustedes con sus palabras lo que es el género dramático. Espero que les haya sido muy útil este video.
podemos seguir profundizando con otros videos que ustedes puedan buscar y que yo les voy a estar enviando videos de apoyo. Les mando un saludo a todos, bendiciones, que tengan un excelente día, gracias por atenderme.